En junio del 2023 se creó la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuyo trabajo final tiene como fecha tope 31 de enero. Ese informe se le entregará al presidente Gabriel Boric y contendrá soluciones al histórico conflicto indígena con el Estado. Uno de los comisionados es el senador del ADC, Francisco Buenchumilla, quien ya está con nosotros para dar una mirada al trabajo que se ha realizado. ¿Cómo está, senador? Muy bienvenido. Estamos muy bien, descansando un poquito, pero con buenas vibras y buenas energías para seguir nuestro trabajo. ¿Y está con buenas vibras y energías para el trabajo de esta última etapa final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento? Bueno, yo en general siempre tengo buenas vibras. Veo las cosas positivamente y eso te permite un buen trabajo en equipo y aportar, digamos, un tema tan complejo como el que nos llama esta responsabilidad de la comisión. Se lo pregunto porque usted en septiembre había dicho que no estaba muy optimista. Quiero saber si eso cambió o se mantiene. Lo que pasa es que la naturaleza del problema que tenemos que resolver es muy complejo. Es un problema difícil, complejo, que lleva muchos años, y entonces por eso que uno no puede andar cantando victoria antes de tiempo, porque supone conciliar los intereses del mundo mapuche, de los agricultores, de las forestales y del Estado. Entonces no es una tarea fácil como para pensar inmediatamente que uno está lleno de optimismo, sino que uno tiene que ser realista en lo que tiene entre manos. Y este problema es de esa naturaleza, muy complejo, muy difícil. Un trabajo complejo y difícil y hay que construir una propuesta además, senador, que sea viable y ojalá deje a todos contentos. Claro, el punto está cómo logramos cruzar los distintos intereses en juego y que a todo el mundo le haga sentido y también le haga sentido a la gente de las cuatro regiones, le haga sentido al mundo político, le haga sentido al Ministerio de Hacienda respecto de los efectos financieros que esto podría tener, naturalmente al mundo mapuche, a los agricultores y a las forestales. Entonces, cuadrar esa caja no es sencillo. Pero estamos con la fecha final ahí, o sea, el 31 de enero. Por eso mi pregunta es, ¿usted hoy día cuál es su estado de ánimo respecto al resultado de la comisión? ¿Es optimista? ¿Es más bien negativo? ¿Cuál sería para poder entender? Mire, nosotros teníamos presupuestado esto de acuerdo con el decreto de nuestro nombramiento como etapa final el 12 de enero. Pero en las últimas reuniones que tuvimos ahora antes de Navidad, llegamos al convencimiento de que necesitábamos un poquito mayor tiempo para resolver los nudos críticos que tenemos y poder buscar el acuerdo. Entonces, bajo ese punto de vista, yo estoy con una cierta interrogante, poniendo los mejores esfuerzos para lograr resolver esos nudos críticos. Entonces estoy con buen ánimo, pero con los pies en la tierra. Ya, usted decía nudos críticos. Hay varios puntos que son bien conflictivos. Uno de ellos para que lo conversemos. El segundo capítulo que habla sobre tierras y territorios y la forma en que podrían llevarse a cabo una restitución de tierras. Un tema que ha sido, me imagino, súper importante en esta discusión. Bueno, el núcleo central de este problema y de por qué existe esta comisión y de por qué existe este conflicto y de por qué se habla de una deuda histórica del Estado es justamente el tema de las tierras. Entonces, cuando un pueblo originario se para después de 150 años y le dice al Estado, mire, devuélveme estas tierras, bueno, ese es un problema complejo y es el núcleo central de lo que nosotros tenemos que resolver. Porque hoy día, en 150 años ha pasado mucha agua bajo los puentes, es otro mundo. El siglo XXI, digamos, es una cosa donde ha pasado la historia y por lo tanto no es posible, digamos, una solución pasada, sino que tiene que ser una solución presente y futura. En ese punto, ¿qué le pareció, en términos generales, primero, la propuesta del ex convencional Adolfo Millabur y también la que entregó Gloria Cayup, esto de entregar 380.000 hectáreas con vocación agrícola a comunidades mapuche? Mire, todas las propuestas son borradores de trabajo. No hay propuestas definitivas, todos hemos hecho de alguna manera un par de borradores y por lo tanto son documentos de trabajo que implican, digamos, una cierta mirada, pero que tiene que ser conversado ese proceso y en eso estamos.
Por lo tanto, no hay nada definitivo, no hay nada oficial de la comisión, pero cada comisionado tiene la libertad para tener una mirada. Esa es la riqueza de esta comisión. El hecho que tengamos miradas distintas, orígenes distintos, posiciones políticas diferentes, que a lo mejor representamos intereses diferentes. Entonces, en esa variedad y riqueza de la comisión hay distintas miradas. Es probable que haya otro borrador en que diga, mire, no quiero entregar nada, pero son borradores. Claro. Entonces, no es posible sacar una conclusión definitiva de lo que es simplemente un documento de trabajo. Pero esa mirada que entregó Adolfo Millagur, quiero saber usted cómo la evalúa, positiva, realista, alejada de la realidad. Bueno, esa responsabilidad yo la hago ver naturalmente dentro de la comisión. La comisión trabaja de forma responsable, en forma reservada, por todas las implicancias que puedo tener, y por lo tanto, cualquier mirada que yo dé respecto de ese borrador o de otros borradores, lo canalizo a través de la instancia formal que es la comisión. Yo creo que no es el método de trabajo de la comisión entrar a discutir por los medios de comunicación las distintas visiones que uno tiene que dar al interior de la comisión. Sí, se lo pregunto porque se han conocido muchas reacciones en los últimos días a esa propuesta en específico. Por ejemplo, el diputado Andrés Joanet decía que esto echa por tierra cualquier idea de paz y entendimiento en la zona. Bueno, yo creo que los diputados y los parlamentarios en general deberían saber, por el trabajo que ellos realizan en el propio Parlamento, que todo es un borrador mientras no haya una votación y un texto definitivo. Entonces yo creo que no es bueno sacar conclusiones de cosas que se filtran, que salen a la luz pública, pero que no representan un acuerdo de la comisión. Esta no ha tomado ninguna resolución definitiva hasta el momento. Entonces estamos en la etapa de definiciones. Entonces yo creo que no es bueno sacar conclusiones precipitadas. Yo llamaría a la prudencia a los distintos actores políticos y que nos dejen, por favor, trabajar, digamos, con la reserva del caso, porque queremos hacer lo mejor para un problema de Chile tan complejo y difícil. Entonces, calma y tiza, diría yo, a todo el mundo. Oiga, pero más allá de su opinión respecto a ese punto, ¿el Estado dispone de esas tierras cuando se habla de entregar estas 380.000 hectáreas? Bueno, las tierras pueden ser en Chile de los particulares, ya sean de los agricultores, eh, pueden ser de las forestales, pueden ser tierras fiscales, pueden haber otras alternativas. Bueno, todo eso es lo que estamos conversando. O puede que haya mucha, o poca, o nada. Bueno, esos son los temas que tenemos que ver en la comisión. Otro de los temas que se conversan, cuotas en gobiernos regionales, autogobernanza mapuche e indultos a personas condenadas en contextos de reivindicaciones territoriales. A ver si se puede conocer también su mirada respecto a esos puntos. Mire, lo que sucede es que la comisión, para poder dar una propuesta al presidente y al mundo político, y Chile mismo tiene que partir de la base, si quiere dar una solución, tiene que partir por reconocerla al actor con el cual está tratando. Por lo tanto, no puede partir de desconocer la existencia del actor, porque si no, no habría solución. Porque si alguien dice, mire, no existen los pueblos originarios o no existe el problema, entonces, ¿para qué estamos hablando de solución o de deuda histórica si desconocemos la existencia de esa contraparte? Ahora, si se parte de la base del reconocimiento de esa contraparte, la pregunta es, ¿cuál va a ser la actitud del Estado con esa contraparte? ¿Le va a decir, lo invito a que forme parte de los espacios públicos del Estado? ¿Lo invito a participar en el Estado? ¿Lo invito a participar en los órganos que toman decisiones colectivas obligatorias, como es el Parlamento, por ejemplo? Bueno, esa es una respuesta que nosotros tenemos que dar, digamos, porque partimos de la base que lo primero es reconocer la existencia de una contraparte a la cual queremos entregarle más tierra o saltar la deuda histórica, porque si no lo reconocemos, digamos, ¿de qué estamos hablando? Y entre las cosas que podemos decir es si le vamos a dar una participación o no en el Estado. Ese es el punto. Claro. Respecto al tema de las instituciones propias, el diputado por la Araucanía, Jorge Rastet, decía que era una idea impracticable.
respecto a la normativa que hoy día nos rige, porque cualquier persona se podría autoidentificar como perteneciente a un pueblo originario. ¿Qué le parece a usted esa postura? Mire, dos comentarios. Primero, en la sociología moderna, el tema de la adscripción a un pueblo es un problema cultural. No es un problema de la sangre o de la raza, como se decía en el siglo XIX. Entonces yo creo que hay que estar al tanto hoy día de las modernas corrientes que implica la antropología, la sociología, respecto de cómo se adscribe la gente, digamos, a un pueblo distinto, como existen en el mundo, los pueblos distintos, sino de qué estamos hablando en el conflicto entre Israel y Palestina, que lleva miles de años, o lo que acaba de pasar en Siria. Entonces, bueno, hay muchos problemas respecto de eso. Y lo segundo es que yo creo que los pueblos tienen distintas organizaciones sociológicas que responden de una mejor manera a cómo enfrentarse o cómo relacionarse con el Estado, la sociedad y el mercado. Le coloco un solo ejemplo. Eh, Hoy día la participación es individual para, por ejemplo, celebrar contratos de arrendamiento, celebrar contratos de compraventa. ¿No sería mejor reconocer la existencia jurídica de las distintas entidades territoriales mapuches para los efectos de relacionarse con el Estado, con el mercado, con la sociedad? Entonces, claro, si tú reconoces eso, a lo mejor esas entidades pueden celebrar contratos y decir, bueno, yo mi tierra puedo hacer contratos más allá de trabajarla personalmente. Entonces, todo un mundo interesante desde el punto de vista jurídico. Entonces, no es tan simple como probablemente lo ven algunos de los personeros que ustedes me dicen que han hablado sobre el tema. Claro, el tema de identificarse con un pueblo originario. Incluso comentaba que ha habido problemas en la ley indígena respecto a ese punto en específico. Claro, pero lo que pasa es que el hecho de formar una comunidad con 10 personas, bueno, eso fue una indicación hecha por un senador de Renovación Nacional, un senador de derecha. Entonces yo creo que los diputados que hablan de esto deberían preguntarle a ese ex senador de derecha qué tenía en mente cuando hizo eso. Y por lo demás, la ley indígena fue aprobada por unanimidad el año 92, 93, por todos los sectores políticos. Entonces yo no creo que sea bueno entonces no asumir esa responsabilidad y hoy día lavarse las manos como eso fuera algún invento de los mapuches. No, los mapuches no inventaron nada. La ley chilena les permitió eso y por lo tanto ellos la han usado. Entonces hay que preguntarle a los partidos que en su momento aprobaron eso y yo lo apruebo, lo asumo porque bueno, yo estuve ahí también y cada cosa tiene su explicación, ¿no? Pero no es responsabilidad de la centroizquierda esa norma. ¿Pero ha sido compleja esa norma? ¿Lo reconoce como complejo? Eh, es que yo creo que lo que se vio en vista en ese minuto cuando se aprobó eso fue el tema de la libertad. Entonces, en su momento se dijo, bueno, ¿por qué no puede tener el mundo mapuche una libertad para ir más allá de la existencia de una comunidad sociológica, que sería la que está encima del título de Merced y que viene de situaciones ancestrales? Entonces, bajo el rótulo de la libertad se dijo, bueno, que pueda formar otra comunidad, así como tú puedes formar otra junta de vecinos. ¿Me entiendes tú? Con esa mirada, digo, ¿por qué unos par de vecinos van a decir, tengo el monopolio y no van a haber otros que no puedan formar una junta de vecinos? Claro, pero Entonces, bueno, el pero tema la de la realidad es fuerte. autogobernanza es ¿Ah? bien distinto. Por ejemplo, el tema de la autogobernanza mapuche es bien distinto a formar una junta de vecinos. Bueno, pero la junta de vecinos es la autogobernanza de los vecinos, justamente, de los vecinos para ver su barrio, los problemas que tienen, lo que pasa en las calles, vivir mejor. Acá es lo mismo, digo, gobernar su comunidad, pues. Pero con las mismas leyes para todos. Con las distintas realidades que existen, porque las juntas de vecinos de Vitacura probablemente tienen menos problemas que la junta de vecinos de Chochol, ¿no? Son realidades distintas. No veo por qué podría haber una misma realidad entre lo urbano y lo rural, o entre un pueblo que tiene costumbres distintas, con visiones diferentes. La diversidad no nos hace mal, nos hace bien, nos enriquece en un Estado unitario y con la soberanía del Estado en Chile. ¿Y usted estaría, senador Francisco Buenchumilla, a favor de indultar a personas condenadas en contexto de reivindicaciones territoriales? Ese es un tema que se propuso por algunos comisionados, como usted decía, y el tema lo vamos a tratar al interior de la comisión y prefiero no adelantar juicio, digamos, respecto de ese punto, por respeto
a los comisionados que plantean eso. Con ellos tendremos que ver, digamos, los argumentos que ellos tienen para plantear eso, ¿no? En todo caso, me imagino, y usted lo decía al inicio, no es un trabajo fácil, hay que ponerse de acuerdo, hay muchas miradas y visiones respecto a este conflicto, pero hay quienes comentan que varias de las ideas planteadas en esta comisión son muy parecidas a las demandas del primer texto constitucional que finalmente fue rechazado. ¿Usted cómo responde a eso? Respondo que no sé cómo podrían opinar una cosa así respecto de un texto que no es oficial de la comisión. Cuando salga la propuesta de la comisión podrán tener el juicio crítico que tienen. Pero mientras andan circulando borradores, a mí no me parece que alguien esté dictando cátedra respecto del sentido de esos borradores, porque esos borradores son eso, cosas que van a ser cambiadas probablemente, y por lo tanto yo espero que el juicio final lo tengan una vez que tengan el texto definitivo de la comisión. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora, senador Buenchumilla? Estamos a fines de diciembre, plazo de entregas el 31 de enero. ¿Esto se vota por capítulos o es un texto general? A ver, para que poder entender lo que se viene ahora. Bueno, ahora estamos en la etapa definitiva y entonces tenemos que resolver si vamos a votar, de qué manera vamos a votar. Yo creo que lo central es ir viendo cuáles son los puntos críticos y más complejos de nuestra tarea. Y ahí, más que votar, tenemos que colocarnos de acuerdo y por lo tanto ver si tenemos unanimidad o no tenemos la unanimidad. Basta que alguien diga no estoy de acuerdo y no existe la unanimidad. ¿Me entiendes tú? Entonces no es el mecanismo típico de decir cómo vota fulano, sutano, merengano, sino que si alguien hay una oposición, tenemos que buscar una fórmula de resolver esa oposición y esperamos reunirnos muchas veces en el mes de enero y yo quiero explicarle que nosotros estamos trabajando hace un año y medio fuera de nuestras tareas habituales, como simples ciudadanos, salvo los parlamentarios, el resto son personas que no reciben nada por esto. Simplemente están dando su tiempo voluntariamente, viajando desde las regiones y por lo tanto están entregando al país una cosa así. Yo creo que también la gente tiene que comprender esto. Todos somos voluntarios. Yo, aparte de mi trabajo en el Senado, llevo un año y medio entregándole prácticamente todos los jueves una dedicación a este tema. Y en enero vamos a subir esas sesiones porque queremos resolver el problema. Entregar una propuesta y ojalá lleguemos a un acuerdo. Esa es la tarea que tenemos. ¿Y si no se llega a acuerdo, senador? Bueno, si no se llega a acuerdo, se lo vamos a decir al país por qué no llegamos a un acuerdo. Este es un tema muy difícil, muy complejo, hay distintos intereses en juego y yo quiero pensar que vamos a llegar a un acuerdo. Y para eso estamos trabajando, para eso estamos dedicándole tiempo, estudiando. Yo ahora mismo estoy acá en mi casa con toda la carpeta, con todos los borradores y le estoy quitando tiempo también a la familia dedicado a estudiar eso. Con tranquilidad, ahora que no tengo que ir al Senado. Entonces, toda esta semana voy a estar dedicado a ver todos los papeles. Estoy en eso. ¿Se podría saber cuál es el punto, o quizás hay más de uno, más difícil, más conflictivo? Yo reitero que el punto más conflictivo es el tema de las tierras. Respecto de las comunidades con aplicabilidad, respecto de las comunidades que no tienen aplicabilidad y respecto del futuro si pudieran haber más comunidades que piden, digamos, tierras al Estado. Entonces, buscar una arquitectura jurídica y política para esos problemas es el punto central, a mi juicio, de nuestra propuesta. ¿Y su mirada respecto a ese punto? ¿O dónde podría haber una solución respecto al tema de las tierras y territorios? ¿Cómo dice usted dónde podría haber? Su opinión para llegar a una solución respecto a ese punto conflictivo. Bueno, esa opinión mía es la que hemos estado dando durante un año y medio en la comisión, que se ha traducido también en un texto que yo hice. También yo hice un borrador, una propuesta. Por supuesto que tiene ese carácter, no es un texto definitivo, no es la palabra final, pero es la mirada y el camino que yo he propuesto. Y entonces entre todos los borradores vamos a tratar de ver si logramos cuadrar la caja o no. Bueno, vamos a ver si eso se logra o no. Y 31 de enero tendríamos entonces una respuesta. Esperamos, Dios mediante, que estemos iluminados y con cierta sabiduría, flexibilidad y con sentido país podamos colocarnos de acuerdo. Es lo que yo espero. Y para eso estoy trabajando. Perfecto, senador Francisco Buenchumilla. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días.